que se abarca todo el estudio de metabolismos reactivos a partir de microorganismos, extracción, purificación y oxidación estructural. Ha contribuido activamente a proyectos centrados en el aislamiento, la producción y la caracterización de microorganismos endógenos, la evaluación de aceites esenciales para la actividad insecticida y el uso biotecnológico innovador en sus productos agroindustriales. Como colaboradora del Grupo de Investigación Productos Naturales de la Universidad Nacional, ha desarrollado metodologías de evaluación analítica y biológica, promoviendo un enfoque interdisciplinario para la valorización sostenible de la biodiversidad local. Su trabajo apoya directamente la innovación colombiana en química aplicada a la salud, la agricultura y la gestión ambiental. Además de que es partícipe de formulación de nuevas patentes también de la Universidad Nacional. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados y damos paso a la presentación de la estudiante Silvia Garzón. Adelante, a propósito, buenos días. Primero quiero agradecer a los jurados por estar aquí y tomarse el tiempo de leer mi trabajo. A continuación presentaré mi trabajo de grado, el cual es titulado Evaluación de la actividad antibacteriana y antioxidante de aceites esenciales de la familia de Lamiaceae libres y microencapsulados, el cual dirigió el profesor William Patiño y se realizó en colaboración con la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana. El contenido que va a tener esta presentación es el que se explica en pantalla y asimismo será desarrollado en ese orden. Para empezar, vamos a hablar de las plantas, ya que estas han sido una fuente fundamental a lo largo de los años gracias al uso terapéutico que se le ha dado por parte de la humanidad. Según reporta la OMS, más del 80% ha llegado a utilizar alguna planta para darle tratamiento a alguna afección. Esto se da principalmente en países que se encuentran en desarrollo. Teniendo en cuenta eso, es importante mencionar que Colombia cuenta con el 10% de biodiversidad vegetal a nivel mundial, donde cuenta con aproximadamente más de 26.000 especies, de las cuales alrededor de 2.400 son de uso medicinal. Dentro de la biodiversidad de Colombia existen diferentes familias, en la cual resalta de manera importante la familia Lamiaceae, ya que esta cuenta con 23 géneros y 200 especies, teniendo así muchos estudios de reportes etnobotánicos donde muchas de estas especies son de uso medicinal. Una característica importante de esta familia es que en sus hojas, tallos y flores tienen glándulas sintetizadoras de compuestos orgánicos volátiles, como lo son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos orgánicos, los cuales cuentan con diferentes actividades y diferentes reportes, dentro de los cuales se encuentra la actividad antibacteriana y la actividad antioxidante. La actividad antibacteriana es importante mencionarla y resaltarla, ya que se ha demostrado que hay frente a diferentes bacterias, las cuales hoy en día son patógenos emergentes, los que toman como importancia, gracias a lo reportado según la OMS, por la morbimortalidad y la multiresistencia que estos presentan. Asimismo, es importante la relación que tienen estas dos actividades, puesto que el estrés oxidativo genera daño celular, disfunción orgánica y genera más ayuda a la resistencia antibacteriana. Por ello, es importante que estas dos actividades sean preservadas y utilizadas e implementadas en productos. Sin embargo, dada su inestabilidad, volatilidad y susceptibilidad a la oxidación, no se da, puesto que los aceites esenciales, cuando se encuentran en contacto con oxígeno, luz o calor, son fácilmente degradables. Ante esta problemática, la microencapsulación podría ser una alternativa para llegar a minimizar esta degradación de los aceites esenciales, ya que la microencapsulación consiste en generar una pared alrededor de las gotas de los aceites esenciales. Existen diferentes métodos de microencapsulación, los cuales son los físicos, los químicos y los físico-químicos. En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en los químicos y los físico-químicos. Teniendo en cuenta todo lo que mencionaba hasta este momento, el objetivo que se planteó en este trabajo fue determinar la eficacia de diferentes técnicas de microencapsulación para verificar la preservancia de la actividad antioxidante y antibacteriana de diferentes aceites esenciales de la familia Lamiaceae. Para darle cumplimiento a este objetivo se planteó la siguiente metodología general, donde en primera instancia se hizo la selección de las especies de la familia Lamiaceae, posteriormente se hizo la extracción de los aceites esenciales, para hacer luego la caracterización química de los aceites y así determinar el potencial de su actividad.
Teniendo ya eso, se emplearon las diferentes técnicas de microencapsulación y así se logró hacer evaluaciones físico-químicas y de la actividad biológica de las microcápsulas. Como lo mencioné, la primera parte fue la selección de las especies de la familia Lamiaceae, la cual se hizo a través de un estudio no botánico descriptivo de corte transversal en zonas aledañas de Bogotá. Con los resultados obtenidos en este encuentro, se seleccionaron las especies pertenecientes a la familia Lamiaceae para posteriormente aplicar 3 criterios de selección, los cuales fueron que contaran con actividad antioxidante y antibacteriana reportada, que su porcentaje de extracción de aceite esencial fuera superior al 0,5% y que no hubiese reportes de microencapsulación anteriores. Para ello se realizó en diferentes bases de datos. Ya con los resultados obtenidos en la encuesta, se obtuvo un total de 230 registros, de los cuales hubo 38 familias, donde la familia Lamiaceae era quien más resaltaba por un porcentaje de 26%. Sin embargo, al generar la unificación de estas respuestas, se evidenciaron 14 familias, 14 especies, perdón. A estas 14 especies se les aplicó los criterios anteriormente mencionados y allí se seleccionó que con los aceites que se iban a trabajar serían de las especies de poleo, mejorana, orégano francés y nili. Para la extracción de los aceites esenciales se empleó un equipo semi-industrial de despacho por horas de vapor, donde los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de rendimiento muestran similitud a lo reportado en literatura. Sin embargo, a la densidad y el índice de refracción hubo una variabilidad según los reportes. Esto es importante tener en cuenta que esto es algo común, dado que los aceites esenciales tienen diferentes quimiotipos dadas sus condiciones ambientales, fisiológicas y los parámetros de extracción que se pudieron emplear. Con respecto a la caracterización de los aceites esenciales, se realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Para ello se emplearon 2 columnas ortogonales, donde una fue polar y la otra apolar, empleando diferentes rampas de temperatura. Con los cromatogramas y los espectros de masas obtenidos se hizo un cálculo tentativo del índice de Kovacs y posteriormente con el cálculo del índice de Kovacs y los espectros de masas se realizó una replicación en base de datos como Fero-Base y INES, obteniendo así que los aceites esenciales contaban con una proporción mayor de monoterpenos y monoterpenos oxigenados, y asimismo se logró hacer la caracterización tentativa de estos con porcentajes superiores al 90%, donde los porcentajes de compuestos mayoritarios fueron los siguientes, y asimismo podemos ver que especies como la origami mejorana y Cleozombicius presentan composición similar, como lo es el gamma-terpineno, al igual que el metapulerin y Nitostachys polis. Posteriormente a la obtención de los aceites, seguimos haciendo la microencapsulación, para lo cual se realizaron diferentes técnicas. Por el lado de la parte físico-químico se realizó coacervación simple, coacervación compleja y gelificación iónica, donde para la coacervación simple se utilizó gelatina, sulfato y sulfato de sodio, para con la conservación compleja carragenina, gelatina, 80, y para la gelificación iónica, alginato de sodio y cloruro de calcio. Es importante mencionar que para estos procesos físico-químicos lo más difícil fue lograr la estabilidad de la emulsión. Por otra parte, con respecto a los procesos químicos, se hizo inclusión en ciclohextina empleando beta-ciclohextrina. Ya al tener las microcápsulas en cada uno de los procesos, lo que siguió fue hacer los análisis físico-químicos de cada una de las microcápsulas y asimismo evaluar su actividad biológica, donde en primera instancia se realizó la determinación del tamaño de partícula. Para ello se empleó un microscopio trinocular de lente invertido acoplado a una cámara y se tomó un total de muestras de 115. Se hizo mediante la aproximación de ciclos equivalentes. Los resultados obtenidos en cuanto a la determinación del tamaño de partícula fue que en promedio teníamos en todas las técnicas partículas entre 600 y 300 micras. Asimismo, todas las desviaciones estándar estaban inferiores a 0,200, donde la gelificación iónica fue quien presentó mejores resultados, ya que contaba con tamaños entre 60 y 100 micras, y las desviaciones estándar estaban inferiores a 0,680.
Por parte de la conservación compleja, obtuvimos tamaños de partícula entre 100 y 500 micras y desviaciones estándar inferiores a 0,080. Por parte de conservación compleja, como vemos en el caso del aceite de nitostatismo lisóbica y metabolismo, no hubo una gran variación, teniendo desviaciones estándar inferiores a 0,90. Sin embargo, con el aceite esencial de orégano francés se presentó la mayor desviación estándar, teniendo un resultado de 0,157. Sin embargo, es importante resaltar que esta variación con este aceite se presentó en la mayoría de las técnicas. Aquí, perdón, es importante, como ven en pantalla, nos encuentra la determinación del tamaño de partícula de la venda ciclohextrina. Esto se da porque la técnica que se empleó no es adecuada para determinar el tamaño de estas, ya que el tamaño es muy pequeño y no se podía hacer una aproximación certera para poder decir que se podía dar aproximadamente estos tamaños. Por parte de la eficiencia de microencapsulación se realizó mediante cromatografía líquida. En este paso es importante resaltar que la conservación compleja se desestimó en los siguientes ensayos, puesto que este proceso es demasiado largo, requiere de más material, asimismo de más controles físico-químicos, y para la reticulación de las microcápsulas se requiere glutaraldehído. Y bien sabemos que el glutaraldehído no puede ser empleado en formulaciones, puesto gracias a su toxicidad. Para la determinación de la eficiencia, realizamos primero una preparación de los aceites esenciales, donde su concentración final fue 0,075% en acetonitrilo. Posteriormente, para el tratamiento de las microcápsulas, aquí se evaluó el aceite que no fue microencapsulado. Para ello se tomó los sobrenadantes de cada una de las técnicas de microencapsulación con cada uno de los aceites y se llevó a extracción líquido-líquido empleando 20 mililitros de cloroformo. Posteriormente a eso se recuperó la fase orgánica y con esta fase se hizo la preparación de la concentración final, que fue 0,075%. Para darle esta concentración, lo que se asumió fue que no se había microencapsulado el aceite en ninguna proporción y se contó como lo que empleamos en un inicio como el 100%. Ya con respecto a los resultados obtenidos en la eficiencia de microencapsulación, como vemos aquí en esta gráfica, la gelificación iónica y la conservación simple presentan resultados favorables, ya que se encuentran en porcentajes superiores al 90%, siendo conservación simple la que presentó mejores resultados porque se encontraban porcentajes de eficiencia superiores al 95%. Sin embargo, en el caso de beta-ciclohextrina se evidenciaron con respecto a poleo-inmunia, que es mitostatismo y colegium, porcentajes de eficiencia inferiores al 80%. Entonces se podría atribuir a la estructura de la beta-ciclohextrina, ya que para poder generar el complejo de inclusión se necesitan interacciones con la cavidad hidrofoica de esta y las estructuras, en este caso de los compuestos validatarios de estos dos aceites, pueden llegar a generar interacciones con la parte externa de la beta-ciclohextrina o con la fase en la que se disolvió, la cual fue una fase acuosa. Ya con respecto a la evaluación de la bioactividad, se realizó el mismo método tanto para aceites esenciales como para las microcápsulas, donde en primera instancia se evaluó la capacidad antioxidante midiendo su potencial de captación del radical libre del PPH, utilizando soluciones de trabajo en la concentración de 1000 y 100 partes por millón. En el caso de la evaluación de la actividad antibacteriana se realizó empleando el método Scott-I. Aquí se determinó la concentración mínima inhibitoria. Para ello se emplearon concentraciones de 2000 y 7,81 partes por millón. Se emplearon bacterias a una concentración de 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonia con respecto a la escala de Macfarlane, y estas fueron incubadas según las características. Las bacterias que se emplearon en este ensayo fue Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Cutribacterium annuus. Sin embargo, también se hizo el análisis con Candida para mirar si también contaba con actividad microbiana y no solo antibacteriana. El tratamiento de las microcápsulas, para ello se realizó una extracción del aceite esencial de las microcápsulas
Para esto se empleó los resultados obtenidos en la eficiencia de microencapsulación para hacer así los recálculos requeridos y tener aproximadamente 1000 partes por millón de el aceite esencial en agua. Posteriormente se llevó a extracción por 5 minutos a 50 grados Celsius en ultrasonido, y con el sobrenadante de las soluciones stock se prepararon las soluciones de trabajo según cada uno de los métodos que se desean implementar. Respecto a los resultados obtenidos de la capacidad oxidante, como vemos en la gráfica, estos en comparación contra los que pues su control positivo tienen una actividad baja. Sin embargo, logramos obtener porcentajes aproximadamente en 15%, como se ve en pantalla, pero es importante resaltar que esta diferencia se puede dar a la composición o la estructura química de los monoterpenos, a diferencia del Trolox, el cual es un análogo de la vitamina E que cuenta con un grupo fenol, el cual puede llegar a estabilizar fácilmente el electrón desapareado de TPPH, donando el hidrógeno y generando así una neutralización de este y una estabilización de esta molécula gracias a la resonancia. La capacidad antioxidante que obtuvimos se puede ver tanto a componentes mayoritarios como a minoritarios gracias al sinergismo que puede presentar en este. Sin embargo, para el poder darle explicación a la preservación de la actividad que obtuvo Milton Stanley Morris, se podría decir explicar por este componente que fue uno que la diferencia de los demás, el cual es un componente dioxigenado que cuenta con una oxigenación en el carbono alfa, y aquí se podría generar la neutralización del radical del electrón desapareado y así estabilizarse así mismo con la resonancia. Al momento de comparar la actividad antioxidante de los aceites esenciales y las microcápsulas, evidenciamos que respecto a los aceites, la coacervación simple y la gelificación iónica no presentan una variabilidad entre los resultados obtenidos. Sin embargo, beta-ciclohextrina sí lo obtuvo. Caso similar pasa en la concentración de 100 partes por millón, donde beta-ciclohextrina es quien presenta mayor diferencia. En el caso de la concentración mínima inhibitoria, se evidencia que todos los aceites esenciales tienen una actividad provisoria frente a Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, ya que los resultados obtenidos son inferiores a 50 partes por millón. Esto es de gran relevancia, ya que según lo reporta la OMS, hoy en día tenemos una alerta sanitaria gracias dado a la multiresistencia que tiene la bacteria Staphylococcus aureus. Por ello es importante estos resultados y poderlos así explorar y seguir para plantear una alternativa de esta bacteria. Al hacer la comparación de la concentración inhibitoria de Staphylococcus aureus respecto a los aceites, se evidencia que la coacervación simple fue quien tuvo resultados similares, ya que requirió porcentajes menores a 70 partes por millón para llegar a generar esta inhibición. Sin embargo, gelificación iónica y la inclusión en beta-ciclohextrina requirió de concentraciones más elevadas. Asimismo pasó con Staphylococcus epidermidis, donde la concentración mínima inhibitoria obtenida de los aceites esenciales fue igual a la de coacervación simple. Sin embargo, frente a gelificación iónica y beta-ciclohextrina, sí se requiere de una concentración elevada. En el caso de la inclusión en beta-ciclohextrina, se podría atribuir a que en el momento de realizar la extracción de los aceites esenciales del complejo de inclusión no se realizó de manera efectiva, puesto que este se basa, como lo mencioné anteriormente, en generar la inclusión en la cavidad a interacciones, y los compuestos se acomodan en esta cavidad. Entonces, el proceso de extracción puede no haber sido eficiente y por ello la actividad se ve inferior. Como conclusión, tenemos que los aceites esenciales de las especies seleccionadas cuentan con actividad antibacteriana que seríamos ir explorando, y asimismo que la microencapsulación es una técnica para preservar las actividades y las características de los aceites esenciales sin que estos sufran una degradación. En este trabajo se concluyó que la coacervación simple fue que presentó mejores resultados, teniendo tamaños de partículas dentro de 129 y 446 micras, haciendo una eficiencia de microencapsulación superior al 95%. En cuanto a las proyecciones,
debería realizarse ensayos de microscopía electrónica de barrida para determinar el tamaño de partícula exacto de la forma de las microcápsulas, incluyendo la beta-cicloestrina. Asimismo, realizar otros ensayos de extracción, hacen análisis termográfico, de calorimetría diferencial para mirar la estabilidad térmica de las microcápsulas, como estabilidades a diferentes condiciones para mirar así estas cómo se comportarían en alguna computación y ampliar los estudios de actividad. Este trabajo ha tenido divulgaciones en diferentes eventos académicos, donde es importante resaltar que para la conferencia del 26 la conferencia del 26ª conferencia de bioencapsulación en Bélgica, se me otorgó una beca para la participación a cargo del grupo de investigación de bioencapsulación de Francia. Agradecimientos a la Fundación Universitaria Salesiana por el financiamiento de este proyecto, a todo el grupo de investigación, en especial al profesor William y a la profesora Erika, a mi familia, en especial a mi hermano que es la profesora Mangucoya, a todos los amigos que me acompañaron en este proceso. Y sí, muchísimas gracias. Pues, nuevamente contamos con un máximo de 20 minutos de preguntas y pues, bueno, a disposición de ustedes, para... Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Silvia, felicitaciones por tu trabajo, la verdad es un poquito, muy interesante, chévere que hayan explorado mucho la investigación de los aceites esenciales, pues que es mi promisión hoy en día para las anticuaciones que les podemos dar, que tienen muchas ventajas, como bien dijiste, y pues que podríamos esperar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, felicitaciones. Pues bueno, tengo aquí más técnicas. Digamos, porque compuestos como los nondeferos, los bifenólicos, que tienen los aceites esenciales, presentan una buena neutralización para los radicales libres y una actividad que tienen de especial y nos hacen interno. Digamos que muchos de ellos son de carácter también dinámico, como lo es como el caso de electrolos, los cuales pueden llegar a generar pues esta neutralización y así disminuir el estrés oxidativo que está asociado a diferentes enfermedades o afecciones. Las monoterpenos y disasterpenos, muchos de ellos también son de característica oxigenada, lo cual pueden llegar a generar, a plantear diferentes también interacciones para así llegar a generar esta neutralización. Y la actividad bacteriana. La actividad bacteriana se da también desde la estructura de los diferentes nonterpenos, y esto ya que después puede llegar a interaccionar con la membrana la membrana de las bacterias y así llegar a generar una desestabilización de estas y así genera la neutralización, ya que permite, al desestabilizar la membrana, puede permitir la permeabilidad de otros compuestos para así llegar a generar la inhibición. Gracias. ¿Qué diferencias podemos presentar o cómo las medidas de la concentración, la vivificación iónica y las formaciones con la inclusión? Como para qué aplicarías cada una, qué diferencias tienen las técnicas. Ok, en el caso de la coacervación simple y la coacervación compleja, esta se da por la formación de coacervados. En el caso de la gelificación iónica, esta se da por que forma una red la cual genera la gelificación, y todos los procesos físico-químicos lo que generan es como un atrapamiento del material que se genera en los microencapsulados, en el caso de la aceite especial. Caso contrario pasa con la cicloestrina, que esta genera es el complejo de inclusión mediante interacciones. Siendo que cada una debería ser aplicada dependiendo al destino final que se desee emplear. Sin embargo, porque digamos, en la beta-cicloestrina podemos apreciar que no obtuvo resultados mediante el proceso de extracción que se realizó. Sin embargo, si este lo llegamos a utilizar en alguna formulación tópica, podemos, al generar el contacto así en la fricción de la piel, ya se genera el rompimiento desde esta capa de inclusión, y así tendríamos como la inclusión completa de la sustancia. Ok, por ejemplo, ¿cómo mejoraría ese método de eficiencia de extracción del aceite? ¿Qué modificación harías? Tal vez miraría
Pues la solubilidad, el proceso se realizó en agua y sabemos que los extraestinal es soluble en agua. Sin embargo, no sé si emplear tal vez un tiempo más prolongado en el momento de la extracción sea lo adecuado ya, para poder llegar a generar como la extracción o emplear otro solvente donde la ciclohextrina presente mejor solubilidad. No sé cómo emplear un solvente para que la sal esencial presente. También como para que se pueda dar el arrastre entre las presentes en el medio. Vamos a emplear hexano para que se tenga el arrastre de las heces. Exacto, ya que la presentación es un. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál de esos procesos sería escalable en la industria? ¿Tú tuvieras que aplicarlos para elaborar, digamos, un solo que podría ser escalable? Desde mi punto de vista, siento que el que podría ser que es los más dinámicos que no necesitan las ciclohextrinas, ya que es el proceso más corto, requiere menos materiales y condiciones a controlar para llegar a crearse en una formación fresca. Ok, ok. Cuando hablas de la vasospasión, creo que hay desde acciones de pared, dignos carabinina, melatina, pues, porque porque las proporciones estudiadas. En el proceso que se realizó para estandarizar los diferentes procesos, se revisó lo reportado en literatura y muchos de estos ensayos se verificaron. Sin embargo, estos no tuvieron como resultados suficientes, no tuvo cláusulas porque la estandarización de la erupción no fue adecuada. A esto nosotros le procedimos a hacer diferentes variaciones, estandarizando estas condiciones que se están haciendo. En el caso de la gelatina, porque pues es una proteína es económica y es coste para poderla llegar a implementar. Y en el caso de la cosa compleja, la combinación entre gelatina y carragenina fue quien nos evidenció la formación de biocápsulas. Ok, ¿y qué los mismos podrías haber empleado En la aquí, después se puede utilizar diferentes proteínas, proteínas también podría ser utilizado quitosano. También utilizamos gelatinas de diferentes tipos. Empleamos claro. Yo vi nunca frente al elevador estos mencionados en el documento que contienen actividades esenciales. ¿Qué podrías hacer, digamos, con los mismos aceites esenciales que se me que podrías hacer para potenciar un efecto de estos mismos aceites esenciales frente a los inorgánicos? Mm, con respecto a los aceites esenciales, pues no sé si, digamos que en este caso solo se evaluó frente a Candida, no se evaluó frente a ninguna otra. Para poder llegar a potenciar este efecto, pues podría revisar en literatura aceites esenciales que se contaran con actividad frente a la obra, ya que el análisis que se hizo en primera instancia fue solo frente a actividad antibacteriana, no se tuvo en cuenta que hubiese actividad antimicrobiana, sino solo antibacteriana. Podría mirar qué aceites esenciales cuentan con esta actividad para así poder llegar a mirar. Ok. Bueno, tú nos mostraste una tabla de partículas. Sí, sí. Sí. ¿Qué tipo de información nos da? O sea, ¿para qué la aplicaríamos? ¿Qué ventajas tienen dar también en partícula o menor tamaño de partícula? ¿Qué nos indica para...? Eh, En este caso, indicaría que todos los tamaños obtenidos se encuentran dentro de lo establecido para hacer una microcápsula, ya que se encuentran el rango es de 1 a 1000 micras, que entonces aquí se encuentran la mirada en la variación que hay entre cada uno de los tamaños. Ya para el mismo aceite esencial hubo una dispersión muy grande entre los tamaños, siendo otros que sí están sin variación, están como tal no tienen tanta variación, entonces podría indicar que el proceso empleado con este aceite es como más estable y por ello los tamaños están más limitados. Okay. ¿Qué ventajas o ventajas tiene, digamos, en diversos tipos de aplicaciones, que podrías emplearlo? ¿Qué utilizarías un método o En cuanto a datos, pues digamos que se ve la variabilidad de las cápsulas, entonces, de las cápsulas. Entonces, si yo quiero emplear una formulación o algo así, tener una variación tan significativa tan variable en el caso del orégano francés,
pues puede que el aspecto del producto además no sea el adecuado, porque vamos a ver que unas son más pequeñas que otras y pues en cuanto al nivel visual y demás, creo que afectaría en ese aspecto. Mm, Yo mira que para determinar la eficiencia de las microcápsulas se empleó HPLC. ¿Por qué los gases? Porque el equipo con el que contamos en la universidad para hacer la aproximación de la eficiencia es el HPLC y ya el proyecto no contaba con los recursos para poder pagar o dedicar el gas. Ah, ok, los gases, perdón. Sí. Eh, Bueno, perdón, para hablar del tamaño de partícula, dice que para las expresiones podemos determinar. No, en la técnica, o sea, como nosotros lo realizamos, que va creando la técnica, y nosotros utilizamos círculos equivalentes. Entonces, pues, empleando este método de círculos equivalentes nos fue fácil dar como una aproximación al tamaño de la beneficio distinta. Digamos que no eran como datos confiables, porque no se lograba realizar como la aproximación de los círculos equivalentes. ¿Qué técnica emplearías si tuvieras que medir? Como mencioné en las protecciones, sería de pronto mediante el Z6 para con el potencial Z y con la subida del gradual, que esta nos permitiría determinar el tamaño de la partícula y así la forma de las microcápsulas de perina. Ok. Eh, eh, porque la liga también deben tener para su lado de la escena y bueno, que de indicación esto se ve perdida cuando ya hace muchos años. Yo no siento, bueno, sí se evidencia que están perdidas, pero siento más por el proceso de extracción y desempleo. Yo como lo mencioné, el ha sido tan eficiente para el adecuado para generar eficiencia de extracción segura para la inclusión de los flores. Por eso, O sea, digamos, tú hacías el complejo y utilizabas ese complejo primero le hacías la eficiencia. yo sí se realizó el completo y luego para determinar la eficiencia se pretendió extraer el aceite esencial del complejo para así evaluar la eficiencia perdón, no, la eficiencia, para la eficiencia se evaluó fue el aceite que no se microencapsuló. Entonces, para esto se utilizó el sobrenadante que quedó en cada una de las técnicas. Entonces, como vimos en la caracterización tentativa química de los aceites esenciales, se cuentan con compuestos que están oxigenados. Y como las celularidad de expresión se realizó en una fase acuosa, fue que estos se podría decir que estos pudieron interactuar con la fase acuosa, generando tales fuentes de hidrógenos, al igual que en la parte exterior con los grupos hidroxilos de la vesina. Y por ello no se hizo la inclusión en el caso de la elipsis de bifurcación. Ok, sí. Y ya por parte de la actividad, lo que se realizó fue una extracción del complejo de inclusión. Y es decir, una extracción de las microcápsulas. Ok, y esas extracciones eran las empleadas para hacer el sal. Sí, señora. O sea, no las microcápsulas con No, la se solución extrajo, de sí, señor. Se extrajo el aceite de las microcápsulas y con eso, con el sobrenadante que quedaba de esta extracción, se realizó las concentraciones, se prepararon las soluciones a las que se requerían para evaluar la medida. ¿Y por qué no directamente el compuesto, las microcápsulas, no soluciones? Eh, no sé, digamos en ese momento nosotros pues planteamos esta metodología también porque el ensayo empleado esto ahí y como las condiciones del método podían evitar que se dé como la degradación de toda la pared y así poder tener como un acercamiento mejor, porque como se utilizaban las microcápsulas directamente, puede que nos hubiésemos podido como romper la pared ante cada uno de los métodos utilizados para así mirar la actividad.
Por eso también como en proyecciones y demás, tienes seguir haciendo estudios de la envidia y también de la extracción y cómo emplearlas, cómo evaluar de una manera más eficiente toda la parte de actividad de emplear de la cápsulas. Eh, y bueno, finalmente, ¿qué otros experimentos podría realizar para asegurar la encapsulación de las, pues, como que es de, pues, no, pues de complejo, o bueno, incluso otros encapsulados, para determinar que sí tiene estabilidad térmica, que era como lo que le quería conferir a la aceite esencial? ¿Cómo aseguraría su mayor que tenga ¿no? ¿Qué otros experimentos realizarías para determinar la estabilidad térmica de los complejos? Aparte de la organización y protección, en la parte de la, la TGA y sí, ¿cuál de los dos crees que te darías hasta ahí? O sea, si tuvieras que ir a los. alguien análisis termográfico. Ok, ok. Porque nos permite evaluar la cantidad de energía necesaria para ya ver cuando ya se como rompe el complejo de ilusión. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, felicitaciones por el trabajo. Es un trabajo muy complejo, mi modo de ver, porque arranca desde hacer una investigación en capa, de esa parte etnobotánica, entonces, hasta llegar a estas productos, como son esa parte. De pronto, o distrito, no sé si hice parte, hiciste esa parte neobotánica, entonces me dice, bueno, aplicamos unas encuestas y ¿dónde está la encuesta? ¿No es cierto? Entonces, de pronto, eso es el momento más importante. Y entonces eso podría ser. Arrancando entonces, ¿cómo me dice la de los aceites esenciales? Desde las ¿Qué tipos de vapor existen? ¿Cuántos tipos de vapor existen? está el vapor húmedo, que es el uno que tiene el contacto directo con la planta y el agua, y el vapor seco, que se genera cuando la planta y el agua están en separados. En este caso, ¿cuál es el caso? El vapor, porque sí. Sí, yo creo que sí, porque utilizamos en el equipo el agua está muchísimo inundada y la planta está no. Yo pensé, No, se hizo vapor. ok. Vapor seco normalmente un vapor sólido. Y se utiliza más para. Llegó allá, a su estación, los nuevos para el vapor. Lo otro, ¿cómo existe la determinación de la combustión, la caracterización de los cristales? Para la caracterización, lo que se tomó fue inventar unos patrones de parafina desde 9 a 30 con los tiempos de retención de estas se hizo mediante, o sea, manualmente con ayuda del libro de AMP y lo reportado en bases de datos. Calcular se calculó primero los índices de MOAS con los índices, con los tiempos de retención de cada uno. Y posteriormente se hizo una comparación con los espectros reportados en diferentes bases de datos y en el libro de datos. Y así se hizo la. En sí, ¿qué es lo que hacen los índices de detención? Los índices de retención son como una estandarización. Emplea los tipos de retención para hacer una estandarización a partir de las parafinas de estandarización. Entonces, sí, es como una estandarización pues, del índice para poder determinar qué es cierto compuesto. Es simplemente comparar tiempo. Porque no tenemos que poder siempre las personas experimentando por eso mismo estamos pensando.
Hay que también la temperatura de las cromatógrafas era una programación de temperatura o era una programación a temperatura isotérmica. La temperatura sí se variaba, se empezó en 40, 45 aproximadamente, y esta fue subiendo según los tiempos. Es una persona sí, cuando hablamos de covax es cuánto el régimen es el momento y la dependencia entre los tiempos de redención y la longitud de la isla es una dependencia de la isla. En este caso, cuando se hace una programación de temperatura, lo que yo busco es una dependencia lineal. Bueno, eso sí. ¿Por qué utilizaste dos columnas? Eh, un, una fue la polaridad transpolar. Esto tengo entendido que se realiza para generar la confirmación, dando para generar la confirmación de que si hace referencia a esto, pues ya que al hacer la comparación del índice de retención de cada una de las bases, debería ser similar tanto para la columna polar como para la polar. ¿Cómo sabes qué mecanismos? O sea, están en dices en el estilo que utilizaste una relación, ¿sabes? En este caso, una de polaridad de ortopolar. ¿Qué mecanismos de separación se llevan a cabo cada uno? En el caso de la apolar se hace mediante el punto de ebullición y en el de la polar, creo que por polaridad. Por polaridad. Y ahí, Sí, o sea, digamos que sí, o sea, entonces, ya respecto a la polaridad que está en la columna, entonces sí tengo pues los compuestos apolares como no polares, estos se retienen o no se retienen, ya no ha pasado como a la polaridad que tiene el sistema de la columna. Estos pacientes. eh, pues, ¿qué? Eh, comparaste cuatro mecanismos. Y para que cada uno de ellos colocaste hay unas condiciones, ¿cierto? Y ellos se ven bien. Sí. Tú podrías poner uno de esos y explicar qué es lo que busco aquí, por ejemplo. ¿Qué función tiene cada uno de esos componentes y las condiciones? Entonces, ¿por qué cambio la temperatura? ¿Por qué cambio la pH? ¿Qué está pasando allá? Que yo me pueda imaginar cómo es el cambio de esas soluciones y se forma ese. En la parte de la conservación, sí, en esta parte de aquí, con estas dos partes de se pretende hacer la emulsión de la técnica. Entonces, como se dan cuenta, las condiciones son las mismas. Allí lo que se pretendía era realizar la emulsión. Ya posteriormente, al agregar la sal acá, se forman los coacervados que se dan por el desplazamiento que hay en la proteína por la adición de esta sal, que genera una deshidratación en la proteína y por ello se da la formación. En el caso de la conservación compleja se utilizaron pues, dos polímeros diferentes y hubo cambios en su pH porque lo que genera los coacervados son estas modificaciones de pH que hay para que lleguen a interactuar los dos, la carolina y la gelatina. En el caso de la gelificación iónica, pues aquí en la primera se genera la emulsión. Ya con el cloruro de calcio lo que se hace al agregarse, hay un desplazamiento del calcio en el sodio, formando así la red y la formación, la gelificación.
el trabajo. No sé. Entonces, cuando tú te coges, haces para demostrar, luego vas y realizas de nuevo los ensayos de iniciales. Mirar si se conserva. Entonces, hay unos cambios digamos, más marcados que otros, ciertos los ensayos. ¿Cómo explicas esos cambios en cada? Eh, yo atribuyo los cambios principalmente al método de extracción empleado, ya que, pues como no se realizó como una evaluación directa de la microcápsula, sino una extracción del aceite esencial de las microcápsulas, puede que el método empleado no haya logrado la extracción completa del aceite esencial, ya que, como lo mencioné aquí, las soluciones se preparan en agua. Y como mencionaba Michelle, tal vez si hubiese empleado los solventes para preparar estas, hubiese logrado una extracción de las síntesis de Es bien. ¿Cómo puedes asegurar tú que el material que queda finalmente encapsulado en el aceite esencial, digamos, conserva su identidad o conserva la misma composición del material de parte? O sea, que pueden haber que el producto que queda encapsulado sea un poco diferente en su composición. Sí, yo creo que sí puede haber variaciones, dado pues a las condiciones en las que se realizó cada una de las técnicas, porque se aumenta temperatura y demás, ya al estar el aceite en contacto directo con la temperatura y esto puede generar cambios en su composición. ¿Y qué podrías hacer para entonces evidenciar o mejorar eso? Eh, Realizar nuevamente la caracterización del aceite que está en las mismas cápsulas para verificar que los compuestos, sin la variación que tenga en los compuestos de cada uno de ellos. Y podría eso bueno, explicar también las diferencias encontradas en la naturaleza. Sí, yo creo que sí, porque pues puede que, digamos, en un caso específico podría ser de pronto el capa, el cual cuando está así naturalmente es de este tipo fenálico y se encuentra con una capacidad antioxidante reportada y confirmada. Pero cuando este sufre cambios en su composición y se vuelve, un ejemplo, carbacol metilete, pues ya se pierde esa capacidad de reacción alternativa al grupo fenálico. Entonces sí creo que se debe atribuir también De esos, los aceites esenciales son unas mezclas químicas, ¿cierto? Y digamos que pues que son los cuales se les puede achacar la actividad antioxidante, no puede ser que los oxigenados. ¿Qué pasa cuando colocas esos compuestos oxigenados en un medio acuoso, todo junto con otros, y haces ese proceso? Una diferencia. O sea, es decir, si utilizo los procesos de los... sí, Tú colocas el aceite esencial, ¿cierto? Que es una mezcla, ujú, ¿cierto? Y esa mezcla está compuesta por sustancias de distintas características polares, químicas, tamaños moleculares, etc. ¿Cierto? Y vas a los encapsulas. Por ejemplo, en el caso de los aceites, no sé, puede haber que ese, un encapsulamiento que es ese, sí. Y cuando quedan esos, habrán otros componentes que no se encapsulan de la ciencia del organismo, que de pronto pueden quedar algo en medio. sí. Muy bien, de pronto esos compuestos también son los compuestos polares. Esa. Sí, sí, sí. Tú podrías afirmar que con estos dos saltos, ¿no?
efectivamente los procesos de conservación parecían más Eh, sí, o sea, digamos que sí se puede asegurar que preservan la actividad de los trabajos, porque mostraron resultados similares a los aceites esenciales libres. Sin embargo, no presentaron esta misma, no presentaron como, sí, no presentaron una variación en los resultados, pero como mencionaba, puede darse también por el método de extracción que se realizó, que los probamos completamente, y asimismo que los compuestos que podrían tener la actividad no fueron microencapsulados, porque al tener compuestos, digamos en el caso de beta-ciclohexidina, al tener compuestos que están oxigenados, pues pudieron interactuar fácilmente con el medio acuoso que se empleó y también con la parte externa de la ciclohexidina que tiene el hipoxidroxilo. Entonces los pudieron hacer, generar las interacciones con esta fase y no microencapsular. Microencapsular se va a estar en la cavidad de la ciclohexidina. en el caso de uso de la actividad de oxidante, bueno, en este caso yo la evaluaría más hacia a la hora de la alcaloide. Sí. ¿Y qué otro punto de determinar esa capacidad de actividad? En la agrupación de pues se puede evaluar más en digamos, en el laboratorio también se podría hacer por POLIN o por SRAP, pero también se puede evaluar a nivel enzimático para ver los compuestos que activan esas enzimas y enzimas que reducen el estrés oxidativo. Acerca del tamaño de los internacionales. ¿Cómo pueden influir el tamaño de esas Pues en tener tamaños más grandes puede que aquí haya más porcentaje de aceite esencial y en los estén muy pequeños. Y si estos tamaños no están como estandarizados o bien unificados, podrían en sus formulaciones y demás se empleen en unos tamaños más pequeños y en otros más grandes, teniendo así una variación en la actividad con respecto a la cantidad de aceite que puede existir. pues esto tiene unas perspectivas de aplicación. Claro, no, ya pensando ya, químico, cero. ¿Cómo utilizarías esos elementos relacionados, no sé, así? Daría más hacia formulaciones de montón, que sean más guiadas, digamos, respecto con los resultados obtenidos, que sean guiadas pronto hacia la piel y además como vemos, el tubo actividad frente a bacterias que promueven el acné, entonces podría ser una aplicación ante esta. Muchas gracias. Cintia, Bravo, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente vamos a dar un espacio de 10 minutos de break. No sin antes dar también el espacio al director de tesis, William, que quiera unas breves palabras. Va a ser listo. Ya deben estar cansados. Agradecer a los jurados, pues, como lo dijo Cintia, por haber tomado el tiempo de asistir, leer el trabajo. Muchas gracias. A Cintia, pues, agradecerle porque con ella empezamos con un problema desde cero. Con ella y otro grupo de estudiantes nos fuimos a varios pueblos cerca de Bogotá a preguntarle a la gente qué plantas usaban. Y de ahí pues nace todo el proyecto. Entonces, digamos, como dijo Cintia, los aceites son un mundo muy hermoso, pero a la vez complejo y difícil de trabajar. Digamos que sus aplicaciones a nivel industrial son pocas. Entonces, queríamos aprovechar este trabajo de los aceites esenciales
Y eso se ve demostrado en el trabajo que ha hecho Cintia, porque como ella bien mencionó, pues ha podido participar en diferentes congresos internacionales y nacionales. Le ha permitido estar en Cuba y el último en Bélgica, donde se fue solita. Ella sola se fue a Bélgica, donde se ganó una beca. Y pues también agradecer a la Universidad Salesiana por todo el apoyo y financiamiento que ha hecho con los estudiantes. Digamos que empezar a hacer investigación, a veces con pocos recursos, pues nos permite tener también trabajos como es. Entonces, muchas gracias, Cintia, por haber trabajado con nosotros. Y como hacer investigación es algo muy bonito. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, en 10 minutos iniciamos la última presentación. También hay que mencionar que la última de la jornada de hoy es la primera vez que se presenta la modalidad de grado de tipo monografía. Esto ya sabemos que existen tres típicas. Esta es la primera que se va a presentar en modalidad monografía. ¿Listos? 10 minutos nos vemos. Listo.